Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí al año bíblico, el cual hemos estado haciendo basado en personajes de la escritura. El día de hoy seguimos hablando de Balaam, ya es el tercer y último día de Balaam, ya es enero 29 y para terminando, como les decía sobre Balaam, vamos a leer unos cuatro pasajes de Balaam para entender un contexto más profundo, podríamos decir, o más amplio de lo que fue la vida de este hombre, un profeta de Dios que no era de Israel, porque no pertenecía a Israel, pero al fin y al cabo era un profeta de Dios que vivía por allí, por estas tierras. Dice Números 31:8 lo siguiente. Números 31:8. Después de las víctimas, para hablar un poco del contexto, unas peleas entre Israel contra Madián y la orden de Dios era que acabaran con todo Madián. Entonces dice el versículo 8, además de estas víctimas, mataron también a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Así que aquí en Números 31:8 nos relata cómo murió Balaam, quien trató de maldecir a Israel, pero no pudo. Y en Deuteronomio 23:4 nos dice lo siguiente. Vamos, les voy a leer desde el 3 para que entiendan lo que está sucediendo. Allí dice Moisés, o Dios a través de Moisés está diciendo, no entrará el amonita ni el moabita en la congregación de Jehová, ni siquiera en su 10ª generación, no entrará nunca en la congregación de Jehová, por cuanto no se adelantaron a recibiros con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Así que por ese acto que ellos hicieron usando a Balaam para maldecir a Israel, ahora Dios le prohibía a Madián y a Moab la entrada a la congregación, la entrada al tabernáculo, es decir, nunca iban a ser parte del pueblo de Israel. Y es interesante porque Moab y Madián eh, son familiares de los israelitas, porque ellos son los hijos, los nietos, nietos hijos de Lot. Recuerden que las hijas de Lot se acostaron con Lot para quedar embarazadas después de que perdieron a sus maridos en Sodoma y Gomorra, y ellas se acuestan con Lot y tienen a Madián y a Moab, así que ellos son, ¿cómo se diría? Serían hijos nietos, en realidad, ¿no? Hijos nietos de Lot, es decir, eran familiares de los israelitas, porque Lot era sobrino de Abraham. Aún así, por sus malos actos, Dios les prohíbe rotundamente que entren en su congregación. Ahora, eso tiene como una connotación también profética. Bueno, vamos a verlo para que nos pongamos en ese contexto profético, pero a la misma vez aplicativo, porque no es solo profético, sino también teológico. Así que si me acompañan a Apocalipsis capítulo 2, vamos a ir a lo que sería la tercera iglesia de Apocalipsis, que es la iglesia de Pérgamo. Y observen lo que dice el ángel a la iglesia de Pérgamo, allí en el versículo 12 de Apocalipsis 2. El que tiene la espada aguda de dos filos dice, está aquí hablando de Jesús, ¿no? Yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y cuando leemos el resto del relato de Apocalipsis 3 en referencia a esta iglesia, la iglesia de Pérgamo, nos damos cuenta que en la iglesia de Pérgamo comienza la decadencia espiritual. No está muerta, pero comienza la decadencia. En la iglesia de Esmirna, que es la iglesia anterior, la segunda iglesia en ese orden que nos presenta Juan, la iglesia de Esmirna fue una iglesia perseguida, perseguida por Nerón, perseguida por Docleciano. Y debido a estas persecuciones, la iglesia
creció muchísimo. El diablo o Satanás utilizó la persecución para acabar la iglesia. Pero Dios siempre utiliza esas malas cosas que le pasan al pueblo de Dios y los transforma en bendiciones. Y cuando comenzó la persecución, la iglesia creció en gran manera. Así que Satanás, viendo que la persecución no acababa la iglesia, sino que la hacía más grande, entonces toma otra decisión. Toma la decisión de utilizar la doctrina que Balaam le enseñó a Balac, o la enseñanza que Balaam le enseñó a Balac, para poner tropiezo en los hijos de Israel. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo Balaam a Balac? De acuerdo a lo que dice aquí, aquí dice que le enseñó a cometer, a consumir los alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora regresemos a Números 31, vamos a ir al versículo 13 en adelante, los vamos a leer allí. Salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos, fuera del campamento. Pero Moisés se enojó contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Ellas, escucha bien lo que te estoy leyendo. Ellas, por consejo de Balaam, fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Jehová en lo tocante a Baal peor. Y por eso hubo mortandad en la congregación de Jehová. No sé si estás entendiendo lo que está sucediendo aquí. Balaam nunca pudo maldecir a Israel, pero le dio la clave a Balac para terminar con Israel. Y la clave fue infiltrar a los israelitas con las mujeres paganas. Una vez los israelitas vieran las mujeres paganas, iban a dejar a las mujeres hebreas, porque las mujeres paganas en cierta medida eran más atractivas. Recuerden que en Egipto, cuando Moisés estaba por nacer, ellos decían: no, es que las mujeres hebreas son más robustas, es decir, las mujeres hebreas eran, entre comillas, menos atractivas que las mujeres paganas. Así que Balaam le aconseja a Balac: la forma de destruir al pueblo es infiltrándolo con las mujeres paganas, porque entonces los hombres se van a ir detrás de las mujeres paganas y a la misma vez van a renunciar a su Dios por irse detrás de los dioses de las mujeres paganas. Y alguien puede decir: ¿cómo? Pero eso cómo puede suceder, eso no podía ser. Si nosotros recordamos, no sé si ustedes se recuerdan, los que están escuchando este audio, no sé si recuerdan al rey Acab de Israel, el que se casó con Jezabel. Acab era, supuestamente, debía ser un hijo de Dios, hacer las cosas de Dios, restaurar el culto y todo el servicio de adoración a Dios, derribar los altares a los ídolos y exaltar los altares a Jehová. Pero ¿qué hizo Acab? Acab se casó con Jezabel, y Jezabel era una mujer pagana e introdujo todo el paganismo en Israel, y Acab le agachaba la cabeza. Recordemos que Jezabel persiguió a Elías, mató a muchos profetas e introdujo todo el servicio a Baal, el culto a Baal, todo lo que tenía que ver con Baal, porque así sucede con los hombres, querramos o no, muchas veces. No quiero decir, porque esto sonaría muy como machista, decir que la perdición del hombre es la mujer, pero la realidad es que muchos hombres dependen tanto, tanto de una mujer, que es como que toda la vida somos, dirían en inglés, mama's boy, los niños de mamá, y cuando dejamos a nuestra mamá, buscamos, entre comillas, una mamá en las mujeres. Es como que nos volvemos muy dependientes de las mujeres, no todos, obviamente, pero eso sucede, eso sucedió en Israel. Entonces, cuando los hombres siguen detrás de las mujeres, terminaban aceptando todo el paganismo. Y cuando en Apocalipsis se habla de la iglesia de Pérgamo, que comienza la decadencia de la iglesia de Pérgamo, es porque cuando el diablo ve que la persecución lo único que hace es hacer que la iglesia crezca, crezca, que los cristianos sean más fieles, entonces dice: no, no los puedo perseguir porque esta gente, entre más la persigo, más fiel es. Lo que voy a hacer ahora es infiltrarla. Y los infiltra siguiendo lo que dice Juan, como lo hizo Balaam sobre Balac, que le dijo que lo hiciera con las mujeres paganas. Ahora Satanás infiltra la iglesia con mujeres paganas, pero no mujeres literales, ya que mujer en la escritura, cuando hablamos de símbolos proféticos, significa iglesias. Pero ¿qué tienen las iglesias? Tienen doctrinas. Así que la iglesia cristiana, en vez de ser perseguida, ahora es infiltrada
con nuevas doctrinas, nuevas iglesias, nuevas doctrinas que no van con Dios. En Pérgamo comienza la decadencia espiritual cuando Satanás introduce en Pérgamo muchas doctrinas paganas. Y cuando la iglesia cristiana comienza a aceptar ese paganismo, es que comienza la decadencia. Y Satanás se da cuenta que persiguiendo la iglesia no va a obtener nada, lo mejor es infiltrarla con paganismo, porque entonces los hombres se van a ir detrás de ese paganismo y van a renunciar a la sana doctrina. Y es por eso que en muchas iglesias, hoy en día, en el año 2021, muchas iglesias cristianas adoran imágenes, son espiritistas, tienen muchas doctrinas que no van con la iglesia, perdón, que no van con la sana doctrina, porque fueron infiltrados desde Pérgamo y hoy todavía se ve. Y algún día en un futuro podremos hablar de las 7 iglesias, su desarrollo histórico, su desarrollo profético y su aplicación contemporánea. Pero eso es lo que pasó en Pérgamo y es lo que como que el Espíritu Santo le dijo a Juan, mira, inspírate en lo que pasó con Balaán y Balac para que la gente cuando lea Pérgamo comprenda que están siendo infiltrados con doctrinas paganas, con doctrinas erróneas, y esto los está llevando a la fornicación espiritual. Lo dice ahí la iglesia de Pérgamo, consumiendo cosas sacrificadas a los ídolos, que para Dios eso era un pecado, y creo que todavía lo es, aunque Pablo nos recomienda que por asuntos de conciencia nosotros no le digamos a nuestro prójimo, oye, esto fue sacrificado a los ídolos, por asuntos de conciencia. Es mejor que la persona siga ignorante, así la conciencia no lo va a acusar, pero nosotros que sí sabemos debemos evitar esas cosas. Y posteriormente dice que la iglesia estaba fornicando con mujeres, es decir, estaba fornicando al aceptar doctrinas paganas. Ese es el mensaje final de Balaam y Balac, porque todo lo que fue escrito en el pasado, dice Pablo, ha sido escrito para nuestra enseñanza. Cuando nosotros leemos estas historias, no es solo leerlas y ya, sino darnos cuenta que eso mismo puede pasar en nuestra vida. La infiltración errónea, una infiltración espiritual que nos lleva a la perdición. Así que terminamos la historia de Balaam. Los 2 próximos días siguientes que quedan, vamos a hablar de Balac. Aunque ya hemos leído, vamos a centrarnos un poquito en Balac. Así que los espero el día de mañana. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.